Gino Lorenzini, que está en un contacto telefónico. Gino está en Londres. Más que telefónico, un contacto ahí te estamos viendo y oyendo. Gino, gracias por darnos un poquito de tu tiempo. Y la primera pregunta tiene relación con eso, tiene relación con las aseguradoras. ¿Es efectivamente uno de los puntos más determinantes de la discusión de las pensiones? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? La verdad es que viendo desde acá lejos la problemática, hay que decir las cosas lo más simple posible. A ver, un pensionado este año que tenía 100 millones de pesos, iba a su AFP en marzo estoy hablando, la AFP le ofrecía 500.000 pesos. Guarden esa cifra. ¿Saben cuánto le ofrece la misma AFP hoy? ¿Cuánto? 430.000 pesos. El gobierno en 6 meses bajó las pensiones un 13%. Este año. No estoy hablando de a futuro, del pasado. Entre marzo y octubre las pensiones las bajaron un 13%. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Porque si yo soy jubilado y tengo, en el ejemplo, no es por burlarme de la gente porque el chileno promedio tiene 50 millones, pero es para calcular fácilmente. Si yo tengo 100 millones, lo que me deberían pagar solo sacando la rentabilidad, es decir, ¿por qué asumir una tabla de mortalidad si lo que importa es que yo tengo un capital? Entonces, si me dejan sacar un 8% al año, yo debería tener una pensión aproximadamente en torno a los 750.000 pesos. Ojo, con 100 millones yo debería tener 750. Pero como me bajan a 500 y ahora a 430, queda al mismo precio o muy similar que las compañías de seguro, que ofrecen 430. Entonces, y eso no lo hace las AFP, lo hace el Estado, el superintendente de pensiones con el decreto Supremo 47. Entonces, al bajarte las pensiones, mucha gente elige compañías de seguro y se apropian de su dinero. Ya se han apropiado de 40.000 millones de dólares. Son cifras brutales. Estamos hablando de que son por lo menos unas 1.000 teletones lo que se han logrado apropiar. Entonces, ¿cuál es la realidad que deberíamos vivir? Que si no hubiesen conflicto de interés, el presidente Piñera podría dejar retirar el 8% al año, la pensión subiría de los 430 a 750 y nadie elegiría compañía de seguro. Probablemente sí vayan a quebrar algunas compañías de seguro, pero esto es simplemente un conflicto de interés entre compañías de seguro, AFP y Estado. Gino, ¿Y por qué pongo...? Sí, perdona Felipe, que te interrumpa, pero ¿en qué parte de la superintendencia de AFP se supone que la superintendencia de AFP tiene que chequear que las AFP funcionen bien, desde mi modesta ignorancia, y que, por supuesto, quienes cotizan, bueno, reciban lo que corresponde? O dicho de otra manera, la superintendencia lo que busca es protegernos a nosotros, ¿no? Es que eso es lo que uno supone, pero hemos visto de forma constante cómo la superintendencia ha tomado decisiones que han perjudicado a los afiliados. Y lo quiero demostrar, Felipe, con otro ejemplo. Dale. No sé si se enteraron, pero el Fondo E, que es el fondo donde están mayoritariamente los pensionados... Claro, el menos riesgoso, ¿no? El menos riesgoso, okay, se desplomó un 11% en 35 días. Entre el 10 de octubre y el 15 de noviembre. Claro. Y eso quiero explicar el por qué, porque uno se olvida de la historia. El Fondo E se crea para la crisis del 98, para la crisis asiática. Y si tú lees la historia de la ley, dice que es un fondo que es para que los pensionados prácticamente no pierdan, claro, y que podía invertir en bonos de corto plazo. Quedémonos con ese, y lo dice explícitamente que máximo plazo 4 años. Bueno, el que fue parte de esa ley es Osvaldo Macías, actualmente el superintendente de pensiones. Y él mismo permitió aumentar el riesgo al Fondo E. ¿Por qué? Porque el Fondo E le presta un 40% de nuestros ahorros al Estado de Chile. Es decir, es el mismo Estado el que amplificó la pérdida del Fondo E. Y en este caso, el Fondo E debería haber perdido en torno a un 2%, no un 11%. Y eso es por la responsabilidad de que la ley se hace con un espíritu para proteger al jubilado, pero la superintendencia permitió de que los plazos promedios pasaran de 1.400 días a 4.000 días. Y por eso es que se amplificó el riesgo y el Fondo E
se transformó hoy en día en un fondo muy riesgoso. Que es exactamente a la inversa de lo que la lógica busca, porque me imagino, y ojalá si tú nos puedes explicar, Gino, que el fondo A es donde tú tienes la posibilidad de poder ganar más porque es más riesgoso. Y el fondo E, claro, que es el menos, digamos, donde tú tienes menos riesgo, donde se supone que tu platita más o menos se va a mantener. Pero como tú lo estás diciendo, se genera una inversión, ¿verdad? Se genera una inversión en donde vamos a vivir un nuevo paradigma. Tenemos un gráfico para poder ir graficándolo, Gino, ¿ah? Así que... Perfecto. En la crisis del 2008 hay que recordar que en el fondo A perdimos un 40% de nuestros ahorros y la gente se refugió en el fondo E. Claro. Pero ahora el nuevo paradigma es que van a haber semanas que el fondo E se va a desplomar, como lo vivimos con la explosión de la crisis social en Chile, pero van a haber otras semanas que el fondo A también se va a desplomar. Es decir, hoy en día la autoridad dejó solo fondos con riesgo y no dejó ningún fondo sin riesgo. Y nosotros hace más de 3 años hicimos un llamado a la autoridad que creara un fondo cero como en Perú. En Perú hay un fondo que es como depositar la plata en el banco, en un depósito a plazo. ¿Ya? Y eso tiene, claro, renta poco, pero no tiene riesgo de pérdida. Cero riesgo. Y eso era el fondo E original. Claro. Pero el fondo E, por conflicto de interés, porque el Estado quería endeudarse, ¿y a quién le toca la puerta al Estado? La puerta se la toca a la AFP. Y la AFP le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a prestar para aumentar el gasto social, pero por favor estas leyes cámbiamelas a mi favor. Y finalmente hemos vivido más de 865 cambios. Entonces, acá yo quiero ir a lo más simple. La crisis social estalló por la desigualdad, lo hemos dicho, pero también por el nivel de endeudamiento. Que nos hayan endeudado en promedio al 75% de nuestros ingresos, claramente, con 4.600.000 morosos, nos tenían a todos estresados. Cualquier chispa iba a generar lo que se generó. Entonces, ¿y eso por qué se endeudaron tanto? Porque solo este año a los pensionados les bajaron las pensiones un 13%. Gino, entonces queremos, mientras estamos conversando, si podemos mostrar el gráfico, porque mientras tú estabas dando la explicación, mostramos justamente el comportamiento de los fondos según la Asociación de AFP. Al 15 de noviembre, el fondo A, que es el más riesgoso, rentó un 5,2%, el B 1,78%, el C menos 1,73%, el D menos 5,3% y el E menos 7,2%. Eso es un poquito lo que tú estabas, 7,02%, lo que tú estabas un poquito explicando, Gino, lo queríamos graficar en estos números. Claro, y lo que sucede, Felipe, ¿por qué ha rentado tanto el fondo A? Por el alza del dólar. Claro. Como el fondo A se invierte en el extranjero, en un 60% como tiene dólar, y el alza del dólar ha hecho que suba el fondo A, y probablemente con la alza hoy día incluso llegó a estar a 8,40, ya está en torno a 8,26. Sí. El tema es que claramente el fondo A va a seguir subiendo, pero ahí yo quiero hacer un llamado a ser muy sabios en que el fondo A puede seguir subiendo un par de semanas, pero después se puede pegar una desplomada grande. Y no solo por el dólar, sino también por las bolsas a nivel mundial. Entonces, estamos llegando en un punto que es súper crítico, donde si somos pasivos y nos quedamos, y acá yo quiero ser bien responsable, si la gente quiere disminuir su riesgo de pérdida lo mínimo posible y no le gusta cambiarse de fondo, el mejor fondo es el fondo C, porque equilibra los bonos que tiene el fondo E con el dólar que tiene el fondo A. Entonces es un equilibrio donde, si es que pasa un escenario que le está muy bien, compensa un poco las pérdidas del E. A la vez, si se invierte esta situación, es el más estable. Entonces, en el fondo donde se pierde menos estando tranquilo es el fondo C. Y para la gente que es activa, que pide su clave web, que pide su clave de seguridad, con cambio de fondos, por ejemplo, ese shock de perder menos 11, en Felices y Forrados nos sentimos orgullosos porque no perdimos nada y detectamos ese riesgo. Imagínate, el 16 de octubre, 2 días antes de la crisis social, y eso es un detalle no menor, porque 2 días antes del estallido nuestra fórmula detecta una anomalía en los bonos, y esa anomalía 2 días antes
quiere decir que había gente que quizás sabía de la situación y el mercado empezó a tomar posición a hacer apuestas. Ojo con lo que estoy diciendo. Nosotros detectamos eso, logramos proteger a la comunidad y se desata todo este tema. Entonces, acá yo hago un llamado a la Comisión para el Mercado Financiero a que investigue si hubo uso de información privilegiada, porque claramente hubo gente que en las primeras 2 semanas de octubre liquidó los bonos y hizo cambiar la tendencia de los bonos. Ahora, y eso Gino, sería interesante que se investigara si es que hay alguna relación. Sí, y a mí lo que me preocupa de lo que tú estás diciendo, y sobre todo tomando en consideración el gráfico, si lo podemos mostrar nuevamente, respecto al comportamiento de los fondos hasta el 15 de noviembre, es que el fondo E, que rentó menos 7,02% según la Asociación de AFP, es exactamente donde están los fondos de las personas que van a jubilar o están a punto de jubilar. Porque claro... O están jubilados. Claro, entonces, porque el fondo A, el fondo B y el fondo C, se supone que hay gente que le queda todavía, bajo la lógica de menos riesgo, más riesgo. Pero el menos riesgoso es exactamente el que más pérdidas tuvo. Y ahí se te va a generar un problema aún mayor, ¿o no? Es que efectivamente, Felipe, porque si es que ya al jubilado le había bajado el gobierno un 13% la pensión, ahora le bajó 7% el fondo, entonces está teniendo una pérdida de 20%. Entonces imagínate el mundo del absurdo que estamos, que estalla una crisis social en Chile y en vez de atacar el problema de fondo lo estamos amplificando. De hecho, un dato adicional: por suerte me llegó el proyecto de ley corta para mejorar las pensiones, y quiero señalar una cosa bastante clara. Hay un truco, hay una letra chica, que al que está cesante, al que se quiere jubilar anticipadamente, hoy se le exigen 59 millones de pesos y con la letra chica le van a exigir 90 millones de pesos. Por lo tanto, si es que el mismo ministro de Hacienda sabe que vienen 300.000 cesantes, lo que yo haría como política pública es flexibilizar la jubilación anticipada, claro, no poner mayores requisitos. Exacto. Y eso es súper necesario, porque finalmente hay que entender de que lo que estamos viviendo en Chile es un proceso global. Los sistemas de pensiones, por el nivel de deuda de los estados, van a empezar a colapsar en todos los países del mundo. Probablemente la próxima ola que venga va a ser de Europa, donde pueden colapsar los sistemas de reparto. Entonces hay que entender de que lamentablemente estamos viviendo las primeras etapas de estos shocks y el gobierno tiene que preocuparse por poner dinero directamente en el bolsillo de las personas. Entonces hay que diferenciar dos cosas. Cuando tú haces... ¿Sí? Lo que pasa es que con Juan Marcelo estábamos hablando justo antes de este contacto, que nuevamente te agradecemos, y Juan Marcelo decía, con un decreto el presidente podría ya variar significativamente las pensiones. En un 40% apuntabas tú, Juan Marcelo, sino, en un 40%. ¿Cuál sería la razón del por qué no se hace? Es el decreto supremo 47 y el presidente Piñera no lo hace porque probablemente hay conflictos de interés, porque si es que él sube las pensiones en AFP, nadie elegiría compañía de seguro. Y si nadie elige compañía de seguro, algunas compañías de seguro de las cuales puede tener amigos pueden quebrar. Entonces, ese es el verdadero motivo, es decir, nos tienen a todo un pueblo, a 750.000 pensionados hoy con pensiones de miseria, siendo que no deberían ser tan bajas, con tal de defender el interés de las compañías de seguro que se han apropiado de 40.000 millones de dólares. Es bastante grave, porque finalmente, imagínense que no tiene que ir al Congreso, modifica el decreto supremo 47, junto con truncar las tablas de mortalidad en 85 años, y automáticamente sube las pensiones entre un 40 y un 50, porque hay que considerar ciertos factores que, como la han bajado tanto, en la amplificación de hecho podría llegar al 50% de las pensiones de 750.000 pensionados en AFP. Entonces, y ojo, no gastaría ningún peso del Estado. Claro. Miren el mundo del absurdo, es decir, el presidente tiene el poder hoy, no mañana, de subir casi 50% de las pensiones sin aumentar el gasto público, y las personas sentirían un enorme alivio a su bolsillo. ¿Y eso sería efectivo cuándo? Si es que, por ejemplo, ojalá se tomara esa decisión, ¿cuándo serían efectivas esas nuevas pensiones? Podría ser ahora en el pago de diciembre. Ah, ahora ya. Exactamente. Es que Jean-Philippe, si es que el tema, imagínate lo que comentaba al comienzo, solo este año el gobierno ha bajado 13% las pensiones, con los manejos que tienen con estos decretos.
Entonces, lo que nosotros decimos, por favor, no las bajes, súbala. Y súbala de forma responsable. ¿Y qué más responsable si, a pesar de todas las pérdidas incluso del Fondo E, el Fondo E este año ha ganado un 8%? Entonces, si deja retirar ese mismo 8% que se ha ganado, las pensiones pueden subir 50% sin tabla de mortalidad, sin nada, y finalmente la gente viviría de la rentabilidad. Si el problema es que lo que nos tienen atrapado, el botín que tienen agarrado acá las compañías de seguros, es que no nos dejan sacar la rentabilidad de nuestro ahorro. Y ese es el mayor conflicto de interés que existe y que hay que resolver eso. Como también hay que resolver temas de la pensión básica solidaria. Yo quiero acá hacer un llamado a la reflexión de que efectivamente se le subió a los mayores de 80 un 50% y viene de nuevo con letras chicas, y eso es lo que genera más angustia a las personas. Sí. Yo creo que esos temas de que no, los mayores de 65 solo va a ser un 25%, generan frustración. Digamos las cosas simples. Segundo tema, esa pensión básica solidaria es solo para el 60% de menores ingresos. ¿Y qué pasa en una familia? Hablemos en la práctica. Me acuerdo perfectamente el caso de mi antiguo jardinero, que él recibió una pensión de 80.000 y su señora 110.000. Pero él no recibía la pensión básica solidaria porque justo quizás con la pensión de la señora no entraban en el tramo. Entonces, al final, entre los dos hacían una pensión de 190.000 pesos. Si tú haces una pensión básica universal, ambas personas recibirían los 165.000 y estaríamos llegando a una pensión ética familiar de 370.000 pesos. Y eso realmente generaría un cambio. ¿Y por qué no se hace? Porque hay una pensión máxima que es una que te aporta 10 lucas para el que está en 300.000 pesos. La verdad es que 10 lucas más, 10 lucas menos para alguien que ya está en 300.000 pesos no te hace gran diferencia. Pero si es que a todos se da esta pensión de los 165.000 pesos universal, sería mucho mejor. Y no tan solo por un tema ético, no es que sea una idea mía. Yo lo invito a leer la Constitución. La Constitución actual dice que la pensión básica está garantizada y es uniforme para todos los habitantes de la nación. Entonces, imagínense que con toda esta crisis social, la propuesta de proyecto del gobierno no cumple la Constitución porque es solo para el 60% y la Constitución dice que debe ser para el 100% de los habitantes, para todos los chilenos. Entonces, acá estamos ejemplificando cómo se sacan leyes que no cumplen la Constitución. Y tomando lo que tú decías respecto a la posibilidad de este decreto, respecto al tema de las compañías de seguro, pero bajo tu conocimiento del sistema, ¿cuáles serían los cambios significativos del sistema de AFP o derechamente irnos al reparto o buscar una cosa mixta? ¿Cuál sería tu idea? A ver, primero, si es que es por sistema, tiene que ser mixto. De hecho, no sé si tú sabes. Mira, deja darte un ejemplo para que la gente no sabe que existen otros animales escondidos como el AFC. El AFC es como la AFP, pero del seguro de cesantía. Okay. Ojo con lo que van a escuchar. Y hay una parte que es capitalización individual de tu seguro de cesantía, pero hay otra parte que es solidaria. Entonces, perfectamente puede ser que, no sé, del ahorro un 80% vaya a una cuenta individual y un 20% a una parte solidaria. Eso ya existe en la AFC y está administrado por la misma AFP. Entonces, tanto desmitificar es un tema de voluntad legal. De hecho, la Constitución dice que tú puedes ahorrar en sistemas públicos o privados. También eso es otro tema que se cambia por ley. Tú sabes que la gente podría elegir libremente entre una AFP y el INP, o IPS hoy en día. Sí. El IPS existe, es un sistema de reparto, existe. ¿Y quién lo tiene bloqueado? Lo tienen bloqueado por ley. De hecho, en Perú, la gente elige libremente entre AFP y en Perú se llama ONP. Pero la gente elige. Y a la vez debería haber una parte base que vaya a solidaridad en cómo lo hace la AFC. Es decir, no estamos hablando de cosas que no pasen o que no puedan pasar. El tema es simplemente que acá hay que entender de que hay dos grandes grupos de interés. Y en esto quiero ser súper claro con los chilenos. Nosotros somos dueños de 200.000 millones de dólares, que es una fortuna enorme. Pero acá hay compañías de seguro de Estados Unidos que tratan de apropiarse de nuestros ahorros a través de las rentas vitalicias.
Y por otro lado hay grupos de interés que les gustaría expropiar los ahorros del sistema AFP y llevarlos a un sistema de reparto que finalmente pasan al Estado, donde probablemente la banca tome control. Entonces, acá esto es una pelea de perros grandes, y lo que nosotros invitamos a la reflexión de que, primero, ¿podemos subir hoy día un 50% de las pensiones? Sí, sin mayor recursos del Estado. Segundo, cumplamos la Constitución, la pensión básica universal para el 100%, porque hay que cumplir la Constitución. Si queremos modificarlo, perfecto, modifiquémosla. Pero si es que hoy no la estamos cumpliendo, ¿de qué sirve tener una Constitución si después igual sacan leyes que no las cumplen? Y con la pensión básica universal, el sueldo de una pareja sería 370.000 pesos, algo mucho más digno que la situación actual. Entonces, ¿y cómo lo financiamos? Eliminando la pensión máxima con aporte solidario y redistribuyendo a la gente que realmente lo necesita, que es toda la base social. Junto con liberar, para mí, yo no creo en el sistema de reparto perfecto, pero hay gente que cree que elija libremente el INP. Y eso se hace por ley, pero así. Entonces, la verdad es que falta voluntad política y falta voluntad realmente por poner este sistema a favor de las personas y no ponerlo a favor de los grupos económicos. O sea, acá es tan simple que nuestro propio dinero, el banco nos paga con suerte un 4% al año, y ese mismo dinero lo presta a una tasa del 25% que ya colapsó a los chilenos. Y eso es el problema. El problema es que no hay ética en la inversión. No hay ética de decir, ¿sabes qué? El chileno va a rentar un 12 y tú vas a prestar a un 15, y así tenemos algo más de sustentabilidad. Finalmente, si no resolvemos en esta crisis social en equilibrar el sistema, la verdad es que podemos terminar en una situación mucho más complicada que la que estamos viviendo hoy en día. Gino, queremos agradecerte, siempre muy claro. Nos dejaste igual así como medio... Yo por lo menos quedé como medio bajoneado, la sensación de que... Es muy deprimente. Sí, porque da rabia, ¿no? Da impotencia que la solución está ahí al alcance de la mano, y que efectivamente si nos basamos en lo que estás diciendo tú, no haya voluntad política y haya finalmente ego o ambiciones económicas. O sea, finalmente suena como que la tercera en Chile está secuestrada por los amigos del presidente. Claro, sí. No, es un muy buen resumen que ejemplifica lo que está ocurriendo en Chile. Es eso. Imagínense que yo lo pongo al revés. Esto yo lo dije el 19 de octubre y le dije, presidente, por favor suba ahora 50% de las pensiones y este conflicto párelo ya. Y ese mensaje llegó a 7 millones de personas por redes sociales. Sí. Eso te iba a preguntar, no es que se lo hayas dicho a él personalmente, sino que has tenido la posibilidad de conversar con autoridades de la moneda directamente. Bueno, incluso si lo hiciera, al parecer no escucha nadie más que sus asesores y amigos políticos de hace mucho tiempo. Dos cosas, Jean-Philippe, que tu punto es clave. Nosotros nos juntamos en mayo del año pasado con la actual ministra Saldívar y le dijimos todas nuestras propuestas, y la verdad es que prácticamente... Sí, le respondo en 2 semanas y nunca llegó respuesta. Fue tanto mi obsesión que me conseguí el email del presidente, le envié nuestras propuestas oficialmente el año pasado, y la verdad es que no tuve mayor respuesta. ¿Cuál es el mail del presidente? Digo, no. O sea, que quiere mandarle algo, quizás. No. La verdad es que... Sebastián@hotmail. La verdad es que no entiende, porque... Entonces, el tema está en que saben que se puede solucionar, pero para solucionar el tema a los chilenos hay que sacrificar a alguien, y el que se tiene que sacrificar es la compañía de seguro. Es así de simple. Algo te quería apuntar, don Julio Jung, que está con nosotros acá allí, ¿no te quiere decir algo? Eso lo entendemos. El problema es que uno se siente, perdón la palabra, pero uno se siente pichuleado, porque realmente eso se podía hacer y no se ha hecho. Básicamente, claro, sí me parece realmente insólito. Eso es. Y luego, en cuanto a los años, yo pienso, ¿cuántos años tengo yo? ¿Por qué estoy vivo? No entiendo. Esas son dos cosas que me tienen perplejo. Estoy vivo y no sé por qué nos han pichuleado tanto. Eso ya es realmente impresionante. No, Julio, la verdad. No sé si estás de acuerdo con el verbo, Gino. Completamente de acuerdo. Mira, tenemos que ir un poco, porque estamos en un mundo del absurdo. A ver, a nosotros, y lo pueden confirmar con Juanma, nos llegan miles de casos de personas que mi jubilación son 50 lucas, que son 120 lucas, que son 150 lucas. Es un drama humano sobrevivir todos los meses
Y por eso que nos tienen en estado de sobrevivencia. Y por eso la gente explotó como explotó. Sí, claro. Pero cuando uno sabe que el presidente puede subir hoy 50% de las pensiones, no mañana, no en un mes más, ahora. Sin discusión en el Congreso. Sin discusión del Congreso, y no lo hace porque quiere proteger a las compañías de seguro, es que la situación se va a ir aumentando hasta que cambie. Ahora, siempre hay que pensar positivamente que las crisis son las que permiten evolucionar. Lamentablemente hay que ser claros en que hoy en día el sistema sí se puede equilibrar. Se pueden subir 50% las pensiones, se puede subir la pensión básica que sea universal y que cumpla la Constitución, y eso implica un ingreso mínimo familiar de 370.000 pesos. Y eso daría alivio, y ojo, que ahora va a venir un choque económico fuerte por el hecho de que con toda la violencia que ha ocurrido, van a quebrar muchas pymes. El mismo ministro de Hacienda reconoce 300.000 nuevos cesantes. Entonces, si tú ahora no tomas una política contracíclica y que permitas que los jubilados reciban su dinero ahora ya, y que los cesantes que se sumen que puedan jubilarse anticipadamente para que sigan consumiendo, el choque económico va a ser mucho más profundo. Entonces acá estamos realmente sacrificando un país completo para proteger a una industria como las compañías de seguro. Y en esto o se quiebra ahora ese conflicto de interés, o el presidente realmente va a dejar al país en ruinas. Y en eso quiero ser bastante claro. Pero como los chilenos tenemos nuestro espíritu chileno, que nos levantamos en los terremotos, nos levantamos, yo sé que Chile finalmente se va a levantar, vamos a salir adelante y vamos a tener las pensiones que merecemos, porque de verdad la realidad es que somos millonarios, tenemos 200.000 millones de dólares, pero ese poder lo tienen cooptado los políticos y se lo han entregado a los grupos económicos. Gino Lorenzini desde Londres, muchas gracias, Gino, por darnos un poco de tu tiempo y aquellas indicaciones de las cuales tú ya venías hablando hace mucho tiempo. Ustedes en Felices y Forrados lo venían mencionando majaderamente, y bueno, tuvimos que llegar a este estallido para poder conversarlo de manera más directa y más seria. Muchas gracias, Gino. ¿Estáis viviendo allá o no? ¿Estás en Londres? ¿Estás radicado allá? Sí, la verdad es que bueno, fue un detalle que pasó, que antes de venirme estuve 2 meses bajo amenaza a mi familia. Fue algo bastante rudo. Nunca había vivido algo así. ¿Una amenaza que te llega de qué manera? A través de una persona que probablemente nosotros investigamos y tiene una traza directamente con compañías de seguro. Nosotros de hecho traté de conversar directamente con Fernando Larraín, conversé con él, le pedí ayuda, que está bien una cosa que uno tenga postura distinta, pero que ya te lleguen a amenazar a tu familia, llamada a mi señora, fue algo realmente muy fuerte, y por eso nosotros tomamos la decisión de venirnos a vivir al extranjero, por tener la tranquilidad, pero tampoco para callarnos, porque finalmente la gente lo que necesita es información, que le digan la verdad. Entonces la verdad es que fue un proceso muy duro, pero ya estamos acá tranquilos, en familia, unidos, y disculpa, Gino, para entenderte bien, ¿estas amenazas se hicieron efectivas antes del denominado estallido social o post? Antes, estamos hablando que esto partió más o menos en agosto, y de hecho hasta yo fui a tribunales, a corte de apelaciones, y simplemente no pescaron. Entonces cuando uno ve que el Estado de Derecho falla en todos sus sentidos, falla el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ahí realmente, y si es que fuese una amenaza a mí, la verdad es que a mí me da lo mismo por mi persona, pero cuando ya amenazan a tu familia, es un tema muy profundo, y que ahí tomamos la decisión como familia de protegernos en otro lugar. Pero disculpa, pero tú hiciste una denuncia, ya sabías quién era la persona, con abogados, con todo, y no pasó nada. No pasó nada. Ahí está el recurso de protección, Corte de Apelaciones de Santiago. ¿Y las amenazas continuaron, Gino, o no? E incluso cuando llegué acá el 11 de octubre continuaron, y cuando parte la crisis social, ahí se acabó completamente. O sea, ahí calmó. Ahí calmó, sí. Pero la acción judicial tú la continúas, digamos. Efectivamente, es decir, probablemente vamos a dar nuevos pasos, pero también yo me reservo un poco la estrategia que tengamos para defendernos. Gino Lorenzini está como personaje de Verdades Ocultas porque aparece nuevamente en escena. Sí. Gino, te habíamos despedido, pero hay mucho interés por parte de nuestros amigos y amigas que ven el programa de entender el tema que estábamos mencionando recién, los distintos fondos. No sé si nos puedes explicar con mayor precisión en qué consiste cada uno, dónde se invierte ese dinero, por qué nos conviene
conviene más estar en el C, como ya habías explicado y te complementó Juan Marcelo? A ver, para hacer un ejemplo lo más sencillo posible, porque estos temas enredan a la gente. Fondo A es un fondo que está invertido en acciones. Fondo E es un fondo que está invertido en bonos, en préstamos al Estado de Chile, a los bancos, a las grandes empresas. Entonces, uno es acciones, otro es bonos. El fondo A tiene más acciones extranjeras. El fondo E es prácticamente invertido en Chile. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú quieres estar tranquilo y no estar cambiándote de fondo, y en eso esto no beneficia a mi empresa, y yo tengo que dar el mejor consejo para los chilenos. Si tú quieres estar tranquilo, anda a tu AFP, pide tu clave web, tu clave de seguridad y cámbiate ahora al fondo C, que va a ser el fondo que se va a comportar más estable frente a la crisis global, porque, insisto, van a haber semanas que se va a caer el fondo E, como lo vivimos, pero van a haber otras semanas que se va a caer el fondo A. Y el fondo C así nivela que cuando, por ejemplo, cae el precio de los bonos, sube el valor del dólar y eso compensa, y en el fondo C tú quedas estable. Y en el fondo C, Gino, ¿se invierte tanto en bonos chilenos, por ejemplo, como en acciones a nivel internacional? Exactamente, entonces funciona como un equilibrio. Entonces, si se dispara mucho el dólar pero caen los bonos, el fondo C como que nivela ese riesgo. ¿Y todos se pueden ir, perdón, al fondo C? ¿Todos los que tienen su...? Toda la gente, todos los jubilados. De hecho, para los que somos activos, ahí hay un detalle súper importante, Pamela, que nosotros hicimos la sugerencia de irnos hacia el fondo A justo cuando pasó la crisis del fondo E, pero los jubilados no pueden elegir ni el fondo A ni el fondo B. ¿Por qué? Y ellos sí tuvieron una pérdida, por falso riesgo. Es decir, el fondo A era la protección en este momento. Nosotros dijimos fondo A, pero ya no lo es. Y al final los jubilados perdieron en torno a un 2% en vez de haber logrado ganar dinero. Entonces, para mí, yo sufro mucho con esto, porque finalmente yo puedo dar la mejor sugerencia posible, que era ir al fondo A, pero la misma ley discrimina a los jubilados y no les permite elegir ni el fondo A ni el fondo B, que ahora es el refugio. Entonces, es un poco vivir en un mundo del absurdo, en un mundo que por años nosotros hemos sido positivos, hemos ido a la Cámara de Diputados, al Senado, ha hablado con todos los partidos políticos. Ellos saben el problema, pero no lo quieren solucionar, porque finalmente la AFP financia a los grandes bancos, aseguradoras, y ellos finalmente ya se sabe por el caso Penta cómo financiaban a izquierda y derecha. Si esto no tiene color político, pero finalmente nos estamos afectando a nosotros. Es decir, no puede ser que el ministro de Hacienda ahora no se haya dado cuenta, o mejor que le pregunte a la ministra Saldívar, que ahora a los cesantes se les va a prohibir prácticamente jubilarse anticipadamente, porque si hoy te exigen 59 millones, ahora te van a exigir 90. Esa es la letra chica que tanto indigna, porque finalmente algo que debería ser una buena noticia, como subir la pensión básica solidaria, se transforma en una tortura para todos los cesantes que sufren del drama del desempleo. Yo quiero exponer un caso personal acá, y ya lo hice en el Congreso. A mí se me murió un amigo que se ahorcó, Cristian Montenegro, y tenía 100 millones de pesos en la AFP, estaba cesante 5 años, tenía 55 años y se ahorcó. Y él podría haber vivido con 500 lucas tranquilo, pero ya cuando tú llevas varios años cesante, lamentablemente hay un momento en que puede llegar a una situación tan dramática como esa. Y yo eso se lo planteé a la ministra Saldívar, al superintendente de pensiones: por favor, transparenten cuánta gente se ha suicidado en el sistema de pensiones. ¿Saben la respuesta que me dieron ambos? Que no hay estadística al respecto. Y sí la hay, porque cuando tú falleces tienes que entregar tu certificado de defunción para la herencia, y por lo tanto sí saben el motivo. Las causas. Las cifras están, pero quizás no sé cuánta gente se habrá suicidado en el sistema chileno para dejar a sus familiares con dinero. Gino, no sé, se dan cuenta de lo dramático y profundo que es este problema. Muchas personas se preguntarán, ¿uno se puede cambiar de fondo todos los meses? ¿Me puedo cambiar todos los días?
¿De qué manera uno, sin ser experto en la materia, puede ir viendo el comportamiento y por lo tanto tratar de ir ganando lo que más se pueda, cambiándose del fondo A a E indistintamente, digamos? A ver, tú te puedes cambiar todas las veces que quieras, es completamente gratis. El cambio de fondo dura 4 días y ahí Pamela también tenía un punto súper relevante. Trabajemos en equipo, es decir, si a nuestros padres, a nuestros abuelos les cuesta la tecnología, bueno, qué mejor que nuestra generación lo ayude a cambiarse de fondo. Si esto es trabajo en familia, trabajo en equipo, sí. ¿Qué ocurre? Que en la práctica, toda la gente de Felices y Forrados este año hemos estado entre una rentabilidad del 14 al 18%, que es 10 veces más que un banco. Pero es porque nosotros primero buscamos disminuir el riesgo de pérdida y como consecuencia tener más dinero. Entonces, yo también transparento. Cuando partí Felices y Forrados en 2011, ¿saben cuánto dinero tenía en mi AFP? 8 millones de pesos. Hoy, ¿saben cuánto tengo? Y lo digo con orgullo, no para generar rabia, sino que tengo 40 millones. Y en vez de quedarme con esta fórmula solo para mí, lo único que he hecho es compartirla. Y gracias a eso, en esta crisis social, yo quiero transparentar que logramos que 11.000 millones de dólares salieran del fondo E, se protegieran en el fondo A y salvamos plata de miles de chilenos. Entonces, se puede. Si es que uno quiere venir y cambiar las cosas, parte la responsabilidad por uno, ir a la AFP y exigir la clave web y la clave de seguridad. Vamos a vivir crisis mucho más fuertes, insisto con el tema. Entonces, si es que yo no quiero seguir cambios de fondo C, me cambio ahora. Todos los chilenos se deberían cambiar al fondo C porque es el que tiene mejor relación riesgo-retorno. Pero si es que soy activo y bajo la aplicación de Felices y Forrados y me cambio de fondo, puedo ayudar no solamente a mí, sino a mis padres, a mis abuelos, a proteger sus ahorros. Y hago los cambios de fondo y eso es algo que dura más o menos un minuto. No es complicado hacer un cambio de fondo, es como andar en bicicleta. Te puede costar un poquito, pero después se hace bastante fácil. Pero acá, claro, los que nos cambiamos estamos muy bien este año. Pero el que no se cambie, se quedó en el E, se comió una pérdida que realmente fue brutal. Gino, ¿puedo hacer una consulta? Sí, por favor. Bueno, yo nunca me he cambiado de fondo, nunca he hecho este proceso, no tengo la clave, ni siquiera lo tenía consciente hasta escucharte. ¿Pero tú te cotizas o te cotizan cada vez que te contratan? No, yo me cotizo, además, aparte, porque tengo muchas lagunas, como hablaba, y entonces prefiero siempre estar cotizando. ¿Y saben en qué fondo estás? Sí, me imagino. No tengo idea en qué fondo estoy. Y no tengo idea cuánta plata tengo. O sea, todo lo que tú me comentas también me parece muy interesante. Por un lado, claro, se agradece mucho también que exista esa información, que hoy día la podemos comentar, pero no debería en el fondo uno, de cierta manera, confiar que en una idea, un sistema ideal, que obviamente está muy lejos de lo que es hoy Chile, uno debería poder confiar de que uno no tiene que estar protegiendo sus pensiones, sino que hay un sistema que protege, que protege que tú... O sea, no tengo que yo estar casi jugando al fondo A, al fondo B, me cambio, teniendo que ver que mi abuela se cambió. O sea, ese no debería ser el sistema de vida que deberíamos tener al final del día. No, Fabricio, no. De hecho, ¿sabes cuál fue mi propuesta oficial a la presidenta Bachelet el 2016? Regresar las leyes al año 98, devolverle el riesgo de pérdida a la AFP y todos regresábamos al fondo C. Y las AFP volvían a asumir el riesgo de pérdida. Y eso implicaba que Felices y Forrados deja de existir. Esa sigue siendo nuestra propuesta desde el día 1. Y no vamos a parar hasta conseguirlo. Porque sabemos que el chileno promedio no puede estar pendiente de... Claro, hay millones de otros problemas en paralelo. Sí. Pero, Gino, a propósito de lo que te pregunta Fabricio, las críticas fundamentales al sistema de administradora de fondos de pensiones es que por mucho que tú le aumentes el porcentaje de ahorro mensual, si tú tienes un sueldo relativamente bajo, no hay cómo tener una jubilación razonable. Y esa es la crítica que hay y por eso es que se establece que las jubilaciones mayoritariamente en Chile son de hambre. Pero según lo que tú estás diciendo, el sistema no está tan malo, solo que no se están utilizando los instrumentos que están válidamente establecidos por ley. A ver, el tema es más simple, mira. El chileno promedio se jubila con 50 millones de pesos. El caso de la profesora. De Antofagasta. Y el caso de la profesora Antofagasta. Con las leyes antiguas, ella podía haber retirado todo sobre 30, pagaba la deuda de su casa y tenía la pensión mínima garantizada.
que era para todos los chilenos 130 lucas. Es decir, ella hubiese en su peor escenario 130 lucas mensuales, paga la deuda y vive tranquila. En el escenario de la misma profesora que está en 50 millones, de verdad su pensión deberían ser 400.000 pesos, no los 190.000 pesos que le están pagando. Entonces, el problema no es que no, por algo tenemos 200.000 millones de dólares. Es decir, ¿cómo tenemos 200.000 millones de dólares y recibimos 100 lucas de pensión? No sé si se dan cuenta que las cifras no cuadran. Sí, claro, no tiene ninguna proporción eso. Sí, pero el problema también está en que... ¿Dónde está esa plata? 500.000 tampoco vives con 500.000. Pero mejor que con 100.000. Claro, es mejor que 100.000 estar en los 400.000. Y yo creo que la pensión nuestra en general es la más baja que se paga en Chile. Porque no vamos a comparar otras pensiones, ¿no? Absolutamente, don Julio. Es decir, sí, estamos en una situación estamos otras pensiones que se pagan en Chile. Fuerza Armada se refiere. Como la Fuerza Armada, por ejemplo. Que nosotros lo hemos dicho. Nosotros lo hemos dicho. En el Congreso nadie quiere decirlo. Y muy bien que lo diga don Julio. Acá, ¿por qué las Fuerzas Armadas tienen un sistema de reparto? Aparte, y a los civiles nos metieron a la fuerza al sistema de AFP. Esas son las contradicciones. De hecho, en la historia de la ley, el mismo Pinochet reconoce que, oye, ¿cómo vamos a comunicar esto? Porque nosotros sabemos que esto es un sistema de reparto, puede ser una estafa piramidal, pero la dejamos para los militares. Y no sé si usted sabe que se gasta más en subsidiar a 170.000 militares que en subsidiar a 1,5 millones de chilenos. Entonces, es parte de las fallas originales. Hay fallas, por ejemplo, el año 83 se permitió declarar y no pagar. Y eso hizo grandes lagunas porque hay muchos chilenos que, por ejemplo, trabajaron 10 años y su empresa nunca les pagó. Y después la empresa se declara en quiebra y hay más de 2 millones de denuncias en tribunal. Entonces, las lagunas se provocan por una inconstitucionalidad porque no se respetó de que esa ley tú no puedes apropiarte del dinero de los trabajadores. Y eso se permite hasta el día de hoy. Ya han pasado 30 años y nadie ha querido venir y bloquear y que si tú trabajas te tienen que pagar. Ya, pero seamos claros. ¿Cuánto es la pensión o lo que se paga? No para nosotros, sino que no en el ciudadano de a pie, sino estos ciudadanos que andan en tanque, por ejemplo. ¿Cuánto? La pensión promedio de los militares está en torno a 800.000 pesos. Promedio. Lo cual, ya es que vamos en la parte alta, incluso el mismo caso de Miriam Olate mostraba, como ella estaba en gendarmería, recibía una pensión de casi sobre los 4,5 millones de pesos. ¿Cuánto? 4,5 millones fue el caso de Miriam Olate. 8 millones y medio. 4 millones. 4 millones y medio. 4 millones de pesos de pensión. Claro. ¿Qué es lo que se estableció como su último sueldo, sus últimos sueldos? Claro. Exactamente. ¿Qué es lo que se prometió cuando se creó el sistema de AFP? Sí, Felipe, si es que el tema es que está todo el sistema patas para arriba, en que tenemos a los militares en un sistema, a los civiles en otro. Es decir, ley pareja justa. Segundo, por constitución uno sí puede elegir entre sistema público y privado, pero por ley nos tienen bloqueado el sistema público. Sí, claro. Pero aparte tercero, de eso, los privados somos los que ponemos la plata para que todos ganen. Por supuesto, nosotros le la fiesta a las grandes corporaciones. Y lo otro, una cosa bien entretenida, ¿nosotros elegimos los directores de las empresas en Chile? No, y somos los dueños. Entonces, es tan absurdo de que la profesora de Antofagasta puso en jaque al sistema porque siempre nos dijeron que nosotros somos los dueños, y cuando ella como dueña quiere retirar el dinero para pagar la deuda de su casa, le dijeron que no, y el presidente de la República mandó al Tribunal Constitucional su defensa para que no lo retirara. Gino, perdón, Julio. Por ejemplo, perdón. Gino, Gino dijo que quería dar un dato. Yo también dije que están penando. Educativo. Ahí está Gino. Gino está aún ahí. ¿Gino? Sí. ¿Saben que hasta el año 95 los fondos de pensiones estaban resguardados en el Banco Central de Chile? Mira. Y hubo un cambio legal bajo un decreto, me acuerdo que fue presidente Elwin, que permitió crear una institución privada que hoy día nadie conoce,
que se llama Depósito Central de Valores, que pertenece a los bancos, a las AFP y a las compañías de seguro, y ellos son los que resguardan nuestras inversiones. Miren qué chistoso. Y eso pasa porque no hay educación. Porque finalmente, ¿por qué no nos educaban de que el sistema original de AFP, cuando rentaba un 15% al año, era porque nuestros activos estaban resguardados en el Banco Central de Chile? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no dicen que crearon esta institución oculta? Hay instituciones ocultas detrás de las AFP. Está el Depósito Central de Valores, como acabo de aclarar. Está el AFC. El seguro de cesantía son de las mismas AFP. y se ponen otros nombres, pero son los mismos personajes. Entonces, por eso el poder que tienen es demasiado grande. Porque finalmente han hecho todos estos cambios de ingeniería a favor de ellos. Es decir, recordemos, Pinochet declarar y no pagar. La única ganancia que tuvimos fue el 87, que Hernán Santelices, que era un ex dirigente de Chuquicamata, ¿sabes lo que logró? La jubilación anticipada, de que si tú estabas un año cesante te bajaba tu promedio y te jubilaba. La gente en Chile se jubilaba con 45, 50, 55 años sin ningún problema y recibía una buena pensión. Y eso ocurrió hasta el año 2004, que ahí Lagos cerró la jubilación anticipada. Luego, el año 98, Frey nos traspasa el riesgo de pérdidas. Bueno, Elwin crea el Depósito Central de Valores, donde ya no está nuestro dinero protegido en el Banco Central, sino está en una institución privada. Luego, el 2002 nos da la libertad de elegir, pero no nos dicen la letra chica, que son las comisiones fantasmas, porque antes nos decían de que si estábamos cesantes no pagábamos. Ahora nos sacan dinero de nuestro ahorro acumulado, aunque ganemos o perdamos, y eso pasó el año 2002. Michelle Bachelet, el año 2008, ¿qué hizo? Estaba la pensión mínima garantizada por la Constitución, y la pensión mínima garantizada la eliminó el año 2008 y la reemplazó por la pensión básica solidaria, y la pensión mínima garantizada eran 130.000 y la bajó a 75.000. Entonces son todos esos detalles semánticos que los políticos dicen una cosa y hacen otra. Pero Gino... Piñera también, es decir, Piñera en 2011 bajó las multas desde un 100% a un 1%. Entonces, digamos las cosas como son. Los cambios legales, no importa del color político, siempre han sido a favor de las AFP. O sea, en el fondo, vamos a ir a una pregunta, a un Twitter, Gino, pero te dejo plantear la pregunta. Entonces, básicamente el sistema como se pensó era más o menos y ahora es peor, digamos, ¿o no? Exactamente. Claro, porque en vez de ir mejorándolo, se fue empeorando. Tenemos un tweet de Gino y volvemos con esa... Felipe. Dame un segundo, Julio. Déjame leer el tweet y voy contigo. Enzo Moratti dice que Gino o Marcelo puedan explicar qué pasaría con la pensión de la gente pensionada por compañías de seguros en caso que éstas quiebren. ¿El Estado deberá colocar dinero para ayudarlos? Sí, hay un seguro asociado que le respetan el 75% de... Pero el 75%, ¿por qué? ¿Por qué 75%? Bueno, ahí Gino se puede explayar más, pero hay un 75% solo de garantía. Entonces, evidentemente hay un riesgo, que eso implica que te bajen las pensiones, lógicamente. Gino, ¿qué pasa con ese 25%? Voy contigo, Julio. Dame solo para seguir en el hilo de la... Es la única garantía que permanece en la ley. Ojalá es que no la cambien. Ojo, atención, porque ya con los cambios de los políticos es lo único que queda, y es un 75% con tope de 1.100.000 pesos. Entonces, la gente que está, no sé, con compañía de seguro y está en no sé, 1.000.000 de pesos, pues si es que quiebra la compañía, el Estado le pagaría 750.000 pesos. Eso es más o menos cómo funciona la garantía. Ahora, el que está en 2 millones de pesos, todo sobre 1.100.000 perdió. Esa es la realidad de la garantía que tienen las compañías de seguro, y ojalá es que no la cambien. Julio, lo que pasa es que tú generalmente nos dices unas sumas realmente estratosféricas, 1.000.000, 1.200.000, y no hay nadie que reciba eso. Nadie. Sí. Pero hay gente que sí la recibe. Pero en eso no incentiva. Don Julio, es decir, el promedio de los chilenos está en 200.000 y el promedio de las mujeres está en 120.000. Porque generalmente le damos a los políticos, tengamos claro, ¿no es cierto? ¿Cuánto es lo que gana el conservador de bienes raíces en este país? ¿Cuánto? Quiero saber. ¿Cuánto? 300 millones al mes. ¿Qué? Sí. 300 palos. Que me brindas,
Gino, quiero sumar también quizás... Quedaron todos mudos. Sí, nos dejaste de lado. Quiero esta plata y Sumando un poco a lo que decía Julio, claro, hay un tema y claramente se merecen todo este desprestigio de los políticos y la conversación ha ido a conversar y replantearse su posición en la sociedad, pero claramente también hay una responsabilidad de los dueños de esta aseguradora, o sea, de los empresarios que quizás no han salido tanto al baile en esta conversación, que también creo que es interesante traerlos porque para solucionar esto también tienen que ser parte y ceder bastante y claramente no quieren hacerlo. Sí, pero el gobierno avala todo. Es que puedo dar un detalle y un ejemplo concreto. El problema que hay en Chile es de corrupción. Y quiero explicarlo con el caso de las fusiones ilegales de AFP. Nosotros demostramos de que dos AFP, que fue Cuprum y Provida, hicieron dos fusiones con una AFP de papel que era Acquisition y Argentum. Imagínense, nadie la había escuchado. Y las fusionaron y se ahorraron casi 400 millones de dólares de impuestos. Y nosotros demostramos que el ministro de Hacienda en ese momento, Rodrigo Valdés, fue a Nueva York y les dijo, no se preocupen, ustedes no van a pagar impuestos. Y no lo declaró por ley de lobby. Resultado de todo este proceso, que existía una ministra del Trabajo, que era Jimena Rincón, que se fue en contra de las fusiones ilegales y la sacaron. Es decir, una ministra que hizo su función para afuera. Había un superintendente que se llamaba Álvaro Gallegos, que duró 3 meses en su cargo, y como él no iba a aprobar las fusiones ilegales, para afuera. Del Partido Socialista, para afuera. Es decir, la gente que hace su pega, para afuera. Tercera persona, Patricia Reagada, subcontralora de la República, dice que las fusiones son ilegales y inicia el proceso de anulación de las fusiones. Jubilada. No sé si se dimensionan, acá estoy dando un caso concreto de corrupción y se estaba investigando, ojo con esto, en la Fiscalía, y ahora que estoy en el extranjero lo puedo decir tranquilamente, en la Fiscalía estaba investigando Tania Cironvalle y tenía a la AFP lista porque había una corrupción enorme, junto con Tamara Agnich, estaban todos tras las cuerdas. Y el fiscal Montes, hijo del senador Montes, dijo, no, eso se va a la carpeta, y el fiscal Montes pasó premiado a la CMF, como director de la CMF. Entonces, no sé si se dan cuenta que la corrupción es que a la gente que hace bien su pega, la sacan. Y a la gente que hace lo que quieren los grupos económicos, la premian. Y eso es lo que nos tiene completamente destruidos como sociedad. Porque acá se hizo corrupción para beneficiar en 400 millones de dólares a empresas del extranjero. Y a todas las personas que transparentamos esto, nos costó carísimo. Nos costó carísimo. Pero finalmente los tipos igual se llevaron el beneficio de los 400 millones de dólares y eso lamentablemente no se dice claramente. Pero es un problema de corrupción. En Perú a los presidentes los metieron presos. El caso Brecht en Chile sí ocurrió, pero no lo han dicho. El otro día Lawrence Goldborn vino, pagó una multita, 14 millones, se limpió las manos y eso es lo que genera frustración, que no hay igualdad ante la ley. Y eso no ha habido tampoco ninguna señal en estas 5 o 6 semanas que realmente se frene de golpe la corrupción y que el que cometa un crimen, porque son crímenes realmente, se vaya preso. Es decir, claro, yo creo que ahí hay un punto clave que también se transforma en actos políticos, simbólicos, importantes en una situación como esta. Gino, agradecerte nuevamente este contacto telefónico. Se llegó a hacer de noche allá en Londres. Sí. Un abrazo grande, que estés muy bien y gracias por tu tiempo. Gracias a Marcelo también por haber venido, ambos. Gracias, felices y forrados, que les vaya excelente.